Bienvenidos, mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista y voy a presentarles este video sobre una propuesta para una evaluación preoperatoria integral. Este video es un resumen de un curso del Foro Internacional de Medicina Interna y de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Es un curso de 2 meses de duración con un aval de 60 horas. La información a mi correo miguelcontrerasz@hotmail.com, y en la descripción del video está el link de acceso a los cursos. Esta plataforma tiene una serie de cursos sobre actualización de las guías, sobre electrocardiografía, radiografía, espirometría. A través de él entonces podrán conocer nuestra propuesta de diferentes cursos. Esta revisión que la vamos a presentar ahora está basada en una serie de artículos, de revisiones a su vez, de la revista JAMA del 2020, de la Cleveland Clinic del 2021 y de la Clínica Mayo del 2020. Entonces, tratamos de buscar las revisiones más recientes sobre este punto que es de interés para nosotros, sobre todo para la medicina interna. Entonces, vamos a ver, esta es una propuesta basada en estas revisiones, es una evaluación integral preoperatoria. Entonces, la propuesta es que en primer lugar debemos definir si la intervención quirúrgica es una cirugía electiva o es una cirugía de emergencia. En segundo lugar, debemos definir las contraindicaciones. ¿Cuándo debemos diferir la intervención quirúrgica? En tercer lugar, evaluar los factores de riesgo tanto debidos a la cirugía como los factores de riesgo atribuibles al paciente. Puntos sobre tromboprofilaxis, diabetes, antibiótico profilaxis y el paciente frágil. Entonces, dentro de las contraindicaciones para la realización de una intervención, tenemos contraindicaciones desde el punto de vista cardíaco. Por ejemplo, que el paciente en ese momento esté cursando con un síndrome coronario agudo, una descompensación de falla cardíaca aguda, taqui o bradiarritmia asociadas con hipotensión o que requieran atención médica urgente, la estenosis aórtica severa sintomática. Desde el punto de vista de hipertensión, que esté cursando con una presión arterial mayor de 180-110. Desde el punto de vista de diabetes, que tenga una hemoglobina glicosilada mayor de 8% o cetoacidosis o coma hiperosmolar o una glucosa mayor de 300 miligramos por decilitro. Contraindicaciones desde el punto de vista hepático, que tenga una falla hepática aguda, una hepatitis viral o alcohólica aguda, falla renal aguda, coagulopatía severa, hipoxemia, cardiomopatía, se puede ubicar una clase ASA en la clase 5, que tenga un CHIL clase C o un MEL elevado. El CHIL y MEL son entonces las escalas, los scores de riesgo en los pacientes con enfermedad hepática, específicamente con cirrosis. Dentro de las contraindicaciones relacionadas con el evento vascular cerebral, es que si el paciente está presentando un evento, se debería diferir la cirugía de 6 a 9 meses después de ese evento vascular cerebral previo. Si hablamos del área pulmonar, las contraindicaciones son del área pulmonar que esté cursando con una infección respiratoria. En ese momento se debe diferir la intervención 6 semanas, que tenga una hipertensión pulmonar severa, mayor de 3 o más, tenga síntomas no controlados de EPOC o de asma. Ahora bien, entonces, vamos a ver, vimos en las contraindicaciones, ahora vemos los factores de riesgo para la intervención relacionados con la cirugía, con el acto quirúrgico. Podemos decir, desde el punto de vista general, que toda cirugía, emergencia o que tenga más de 3 horas, o la cual se realiza anestesia general, es una cirugía de alto riesgo. Y también debemos tener en cuenta que hay un factor protector, que es la analgesia epidural, que es protectora. Entonces, si el procedimiento anestésico de analgesia es epidural, pues entonces disminuye muchísimo el riesgo de la intervención quirúrgica. Factores de riesgo atribuibles a cirugía desde el punto de vista cardiovascular. Se dice que las cirugías de bajo riesgo desde el punto de vista cardiovascular son la catarata, la cirugía cosmética de mama ocular. Se dice que son cirugías de riesgo intermedio desde el punto de vista cardiovascular, la cirugía ortopédica de URL, de cabeza y cuello,
abdominal o intraperitoneal, neurocirugía y genitourinaria. Y factores de riesgo, alto riesgo para la cirugía. Desde el punto de vista cardiovascular, las cirugías de alto riesgo son la vascular suprainguinal y periférica, la cirugía torácica de trasplante, reparación de perforación intestinal, revascularización o trombectomía de miembros inferiores. Estas son intervenciones de alto riesgo cardiovascular. Ahora, desde el punto de vista pulmonar, la cirugía abdominal de cabeza y cuello, la neurocirugía y la cirugía torácica son de alto riesgo. Desde el punto de vista hepático, la abdominal, la ortopédica, neurocirugía o cirugía torácica y desde el punto de vista renal, la cirugía intraperitoneal. Factores de riesgo ahora atribuibles al paciente. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, cardíaco, decimos entonces que los factores que hacen que la cirugía sea de alto riesgo atribuibles al paciente son edad de 75 años o más, con historia o síntomas de enfermedad cardíaca, filtración glomerular, que haya daño renal, con filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto y que el paciente tenga anemia con una hemoglobina menor de 12. Factores de riesgo del área pulmonar atribuibles al paciente que tenga 50 años o más, que tenga falla cardíaca, albúmina, menor de 3.5 miligramos por decilitro, que esté ubicado en la clase ASA 2 o más, que dentro de las patologías que tenga presente, que tenga un EPOC, que tenga un hábito tabáquico acentuado, actual, o que tenga una apnea obstructiva del sueño. Factores de riesgo para la intervención, atribuir el área renal, atribuibles al paciente son edad de 50 años o más, falla cardíaca, falla renal leve o moderada con ascitis, hipertensión y diabetes. Factores de riesgo atribuibles al paciente desde el punto de vista hepático, ascitis, disminución de la albúmina, enfermedad renal, encefalopatía, aumento de la bilirrubina y aumento del INR. Y factores de riesgo atribuibles al paciente desde el punto de vista cerebrovascular, edad de 75 años o más, el riesgo cardiovascular del paciente, que tenga una enfermedad renal o que tenga una historia previa de isquemia cerebral transitoria o de evento vascular cerebral. Pasemos entonces, ya vimos las contraindicaciones, vimos los factores de riesgo que determinan que la intervención sea de alto riesgo, atribuibles a la cirugía y atribuibles al paciente. Vamos entonces a hablar un poquito sobre tromboprofilaxis. Todo esto que estamos describiendo está detallado en el curso de evaluación preparatoria. Se dice entonces que el esquema debería ser así. Primero, primero que se evalúa el riesgo de trombosis a través del score de Caprini, y entonces tenemos que determinar riesgo atribuible al paciente y riesgo atribuible a la cirugía. Luego, evaluar el riesgo de sangramiento, o sea, es un equilibrio entre sangramiento y trombosis. Entonces, debemos determinar los factores de riesgo de sangramiento atribuibles al paciente y atribuibles a la cirugía. Corregir los factores de riesgo que se puedan modificar. En el caso de la trombosis, por ejemplo, evitar deshidratación, suspender hábitos tabáquicos, detener medicamentos asociados con trombosis, remover vías de acceso central. Desde el punto de vista de sangramiento, control de la presión arterial, suspender los medicamentos asociados con sangramiento. Luego entonces debemos seleccionar, después que vimos los factores de riesgo y modificamos, tenemos que buscar la estrategia de profilaxis adecuada, que puede ser heparina bajo peso molecular principalmente, o los anticoagulantes orales, que se escogen principalmente en la cirugía ortopédica. Reevaluar 24 a 48 horas después y ajustar la estrategia. Ahora, para tromboprofilaxis, vimos entonces que había que evaluar trombosis y sangramiento. Factores de riesgo de trombosis atribuibles al paciente. Edad mayor de 75 años, historia de trombosis venosa profunda, historia familiar de trombosis, malignidad, pacientes inmovilizados con acceso venoso central o las embarazadas. Factores de riesgo para trombosis atribuibles a la cirugía. Cirugía ortopédica, cirugía traumatológica de cadera miembro inferior, cirugía abdominal, gran cirugía o malignidad. Factores de riesgo para sangramiento, ahora es sangramiento, atribuibles al paciente. Falla renal, falla hepática, evento vascular cerebral, hipertensión no controlada, sangramiento activo,
o agudo, trombocitopenia menor de 50.000 y uso anticoagulantes antiagregantes o AINES previamente a la intervención. En el punto de vista de factores de riesgo para sangramiento atribuibles a la cirugía torácica, traumatológica, ortopédica, la abdominal, con malignidad o cirugías muy complejas, y la neurocirugía. Entonces, todo este material lo tenemos disponible en el curso. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema que debemos hacer con los pacientes que estén recibiendo antiagregantes antes de la intervención, cuando se debe suspender el tratamiento y cuando reiniciar. Lo mismo para los anticoagulantes orales. La suspensión y el reinicio de los anticoagulantes orales en una intervención, los días de los cuales se va a suspender y a cuántos días se va a reiniciar, eso va a depender del riesgo de sangramiento y de la declinación de creatinina, de la función renal. En el caso de diabetes, uno de los puntos más importantes es qué debemos hacer con los hipoglicemiantes que esté recibiendo el paciente. En el caso de la metformina, se puede administrar en el perioperatorio si no hay insuficiencia renal o exposición a medicamentos nefrotóxicos. Reiniciar cuando se reinicie la vía oral y no reiniciar en pacientes deshidratados o hemodinámicamente inestables. Los inhibidores de PP4 se pueden administrar en el perioperatorio, tienen bajo riesgo de hipoglicemia, son los medicamentos de elección. El EP1 se debe suspender por el riesgo de hipoglicemia. Los inhibidores de SGLT2 se deben suspender 3 a 4 días antes de la cirugía y reiniciar posteriormente al iniciar la dieta oral. Se debe tener en cuenta que los inhibidores de SGLT2 en cirugía están asociados con cetoacidosis, en la presencia de cetoacidosis, y entonces, por lo tanto, se deben extremar las medidas con este tipo de medicamentos. Las sulfonilureas deben suspenderse por el riesgo de hipoglicemia. Las tiazolinedigonas también se deben suspender. En cuanto a las insulinas, la insulina NPH o la argina, entonces se deben suspender la tarde anterior. La tarde anterior se debe dar la dosis normal y en la mañana el 50%. Y las insulinas regulares, la tarde anterior la dosis normal y en la mañana suspender. El día de la intervención se debería utilizar un esquema basal bolus. En cuanto al antibiótico profilaxis, debe ser administrado en pacientes que serán sometidos a intervenciones con colocación de prótesis o implantes o en intervenciones contaminadas. Cefazolina es el antibiótico de elección y se deben administrar 1 hora antes de la intervención. En cuanto al manejo del paciente frágil, se debe evaluar para la cirugía, evaluar el estado nutricional, prevenir las infecciones, sobre todo por el uso de catéter urinario, úlceras de presión, complicaciones pulmonares, tromboprofilaxis, prevención de caídas, manejo del dolor, manejo de delirio y del daño cognitivo. Recordar que hay medicamentos, como veremos a continuación, que producen delirio, y decidir qué medicamento se queda y qué medicamento debe suspender. Por ejemplo, entonces aquí le presentamos una tabla donde dice cuáles son los medicamentos asociados con delirio. Esto es un elemento muy importante, sobre todo en los pacientes ancianos. Bienvenidos entonces, quiero darle bienvenida a esta plataforma de cursos del FIMI y de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista y el link de acceso a los cursos está en la descripción del video. Muchas gracias.